¿Qué sucedió en Venezuela después de terminar la dictadura de Juan Vicente Gómez y quién sería el hombre encargado de llevar esa dura y difícil transición a un periodo de democratización del país? Hoy hablamos de Eleazar López Contreras. Bueno, con mi tecito bien cargado en mano, me presento. Si no me conoces, mi nombre es Alejandro Rodríguez. Y antes de empezar este video, quiero invitarte a que si no te has suscrito, te suscribas al canal, que definitivamente es un apoyo invaluable para mí. Y no olvides de darle me gusta al video, de comentar, de dejar ahí si tienes dudas respecto al contenido que estemos publicando semanalmente. Para empezar, es importante hablar de cómo fue la vida de Eleazar López Contreras y qué lo llevó a tomar las riendas de Venezuela después de la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935. Eleazar López Contreras nació en Queniquea, también era un tachirense, por lo que también forma parte de este periodo llamado como la hegemonía andina. A los 3 meses de su nacimiento, su padre muere de fiebre amarilla en Cúcuta y queda en la tutoría de su tío, el presbítero Fernando María Contreras. Y gracias a que logró tener su propio caballo a los 16 años, logra unirse a la Revolución Liberal Restauradora de Cipriano Castro en 1899 para irse directamente a tomar el poder en Caracas. En la batalla de Tocuyito, en donde se vencen a las fuerzas del presidente de ese momento, Ignacio Andrade, él recibe un impacto de fusil en su brazo izquierdo y Juan Vicente Gómez lo manda a ser tratado de inmediato en Caracas. Era un hombre cuya personalidad era bastante prudente y bastante neutral, lo que conllevó a que tanto Juan Vicente Gómez como el presidente Cipriano Castro sintieran desconfianza por él. Recordemos que hubo un periodo del gobierno de Cipriano Castro en donde ya se estaban armando bandos y habían personas que estaban a favor de Juan Vicente Gómez y otras que estaban a favor de Cipriano Castro para la toma del poder cuando Cipriano Castro enferma en 1908. Y durante este periodo de disputas, Eleazar López Contreras era el segundo comandante del Castillo Libertador en Puerto Cabello. Allí justamente se estaba gestando un movimiento para poder despojar a López del poder y dejar definitivamente a Cipriano Castro como el único líder. Pero Eleazar López Contreras se negó, y no solamente se negó a participar de este proceso, sino que además renunció al cargo que tenía. La confianza que estos dos líderes tenían en él lo llevó a ocupar cargos meramente civiles hasta 1914. Y precisamente ya estando Juan Vicente Gómez a cargo de la nación, hubo una invitación de parte de Castro a Eleazar López Contreras para que se uniera en estos esfuerzos de alzamiento que estaban preparándose desde el exterior, pero él se negó. Y no solamente se negó, sino que además le avisó a Juan Vicente Gómez de esta intentona que se estaba gestando desde otros países, y de esta forma fue cuando logró ganarse la confianza de Gómez, que es cuando le dan el cargo de director de guerra en el Ministerio de Guerra y Marina. Siendo jefe de la guarnición de Caracas, en 1928 le tocó hacer frente a la insurrección de jóvenes militares, de estudiantes y de dirigentes políticos. El problema de una de estas insurrecciones es que en la de abril de 1928 estaría implicado su propio hijo, Eleazar López Volmar, y lejos de interceder por él con Juan Vicente Gómez para que no fuera apresado o para que lo sacaran de la rotunda, él le dijo a Vicente Gómez que su hijo debía hacerse cargo de sus acciones. Aún así, Eleazar López Contreras sería enviado como jefe de guarnición al Táchira, pero sería llamado nuevamente a Caracas en 1930, en vísperas de la conmemoración de la muerte del Libertador, en donde Juan Vicente Gómez le anuncia al país el pago definitivo de la deuda nacional, y un año después le da a Eleazar López Contreras el cargo de ministro de Guerra y Marina. De esta forma él se convierte en el número 2 del país, en un régimen que parecía de sucesión dinástica, pero el propio Juan Vicente Gómez pareció haber entendido que su régimen no era viable si él no existía. Así que veía en la figura de López un hombre no solamente respetado en el área militar, sino además de buenos conocimientos, un hombre educado, culto. Anunciada la muerte de Juan Vicente Gómez el 17 de diciembre de 1935, el Congreso le da a Eleazar López Contreras el interinato del gobierno y posteriormente, en el año de 1936, lo elige como presidente, como mandaba la Constitución, por 7 años. Esa misma Constitución
él la reformaría en 1936, en donde, entre otras cosas, rebaja el mandato presidencial a 5 años, aplicándoselo a él mismo. Pero una vez anunciada la muerte de Juan Vicente Gómez, el país entraría en una serie de conflictos civiles en donde las personas salían a las calles a manifestarse, a pedir que se destituyeran a todos los representantes del gomecismo, a incautar incluso y a saquear todas las propiedades de la familia Gómez. Una de esas primeras crisis de 1936 precisamente fue encabezada por la Federación de Estudiantes, por políticos, por trabajadores, por todos los gremios, en donde no solamente exigían la destitución de todos los gomecistas, sino que además pedían una democratización inmediata del país, pedían la disolución del Congreso. La mañana de esa manifestación, supuestamente el gobernador de Caracas había mandado abrir fuego contra todos los manifestantes, resultando 6 personas asesinadas, y esto hace que Eleazar López Contreras suspenda las garantías. Pero en la tarde logró reunirse con algunos representantes, tanto de los gremios como de partidos políticos, y lo primero que les pidió fue calma y cordura, que sin duda sería la frase que determinaría sus 5 años de gobierno. Ese día, además, restablece las garantías, destituye a todos los gomecistas que estuvieran involucrados en cargos públicos e incorporó al gobierno distintos personajes de la vida social como Rómulo Gallegos, por ejemplo. Ese mismo año, pero en el mes de junio, vino una huelga general impulsada por la oposición, cuyo objetivo era derrocar al gobierno, pero no lo lograron. Y al reformar la Constitución, se mantuvo la prohibición de la existencia del comunismo, del anarquismo, y se mantenía también la expulsión del país por orden presidencial. Es allí cuando varios opositores políticos son expulsados del país. Rómulo Betancourt duraría, creo que 2 años en la clandestinidad hasta que finalmente decidió abandonar el país. En esa constitución se presenta a Venezuela como Estados Unidos de Venezuela, un estado libre e independiente de cualquier potencia extranjera. También se establece que el territorio venezolano es el mismo que corresponde a la Capitanía General de Venezuela de 1777, obviamente con todas las modificaciones resultantes de los tratados que habían sido firmados a la fecha. Ese mismo año, en donde se reforma la Constitución, sale a la luz el nombre de un hombre que sería importante 5 años posteriores, Isaías Medina Angarita, que es nombrado como el nuevo ministro de Guerra y Marina. A su gestión de gobierno se le atribuye, por ejemplo, la primera ley del trabajo, que fue redactada en su mayoría por Rafael Caldera. También está la creación de la Guardia Nacional como un complemento de apoyo a las Fuerzas Armadas, que tuvo asesoramiento del gobierno español, y las principales funciones de la creación de esta nueva Guardia Nacional eran el resguardo de nuestras fronteras y mantener el orden público. También se desarrolla la fundación de Ciudad Ojeda en el estado Zulia. Resulta que para ese momento habían gran cantidad de empresas trabajando en la explotación del petróleo y se temía que una de las poblaciones indígenas de origen palafítico que estaba a orillas del lago de Maracaibo pudiera sufrir algún tipo de consecuencia grave e irreversible a causa de estas actividades petroleras. Entonces se empezó a construir una ciudad un poco más alejada de la orilla del lago. Sin embargo, los pobladores de Lagunillas de Agua, que eran en efecto las personas que tenían que mudarse a esta nueva ciudad, en su mayoría se rehusaron al principio, hasta 1939, cuando ocurrió un incendio que arrasó con absolutamente todas las construcciones que habían allí, y esto obviamente incentivó al traslado definitivo de todos sus habitantes. Se inaugura también en Caracas el Museo de Bellas Artes, de Ciencias, el Banco Central de Venezuela en 1940, para la centralización de la emisión de monedas, de billetes. Se logra la nacionalización del puerto de La Guaira, que para ese momento estaba a cargo de una compañía inglesa, y también se impulsa la modernización del sistema de salud, porque si algo le preocupaba a Eleazar López Contreras era la extensión del paludismo, de la tuberculosis, entre otras enfermedades venéreas que estaban azotando a la población. Uno de los aspectos que tanto se le critica es haber firmado el Tratado de Delimitación de Fronteras con Colombia en 1941, pero resulta que este tratado tiene distintas aristas profundas, históricas, que no solamente involucraban al gobierno de Eleazar López Contreras. Resulta que para 1840, por esos años, José Antonio Páez le pidió tanto al Congreso de Colombia como al Congreso de Venezuela que entre ambos elaboraran un tratado para poder delimitar definitivamente las fronteras de Venezuela. Y ahí es donde nace
nace el Tratado Pombo-Michelena. En este tratado, igual se los voy a mostrar allí en una imagen, se dividía la Guajira en dos, en donde la parte occidental le pertenecería a Colombia y la oriental a Venezuela, y también se le daba a Venezuela un vasto territorio en el sur, al oeste del río Orinoco y del río Atabapo. Resulta que este Tratado Pombo-Michelena fue rechazado por el Congreso en Venezuela. Pasaron 10 años aproximadamente y con el paso de los gobiernos que fueron transitando por Colombia, Colombia exigió que la Guajira le pertenecía, pero pasarían varios años hasta 1881 en donde se firma el Tratado Arosemena-Guzmán. En este tratado ambos países aceptan que el conflicto limítrofe lo van a llevar a un arbitraje internacional, y ahí es donde surge el Tratado de la Reina María Cristina en España de 1891, en donde se hace un trazado casi perfecto de las fronteras actuales. Sin embargo, habían ciertas imprecisiones, y allí es cuando se lleva esto al Consejo Federal en Suiza, en donde se puntualizan algunas diferencias en ciertas regiones. Luego, entre 1901 y 1936, se ocuparon todos estos años para colocar los hitos, que eran los que finalmente demarcarían las fronteras entre ambos territorios, y lo que se hizo en 1941, durante el gobierno de Eleazar López Contreras, fue firmar el Tratado López de Mesa-Gil Borges. En este, ambos países aceptaban que el conflicto limítrofe había terminado, que las fronteras ya estaban delimitadas y que ambos aceptaban los márgenes que estaban comprendidos en este tratado. Ahora, lo que sí iba a quedar pendiente era el trazado marítimo, que a día de hoy sigue pendiente por delimitar. Según mi apreciación, considero que a Venezuela le beneficiaba más el Tratado de Pombo-Michelena, porque aunque el Estado Apure se quedaba sin un vasto territorio, Venezuela ganaba mucho más territorio al sur en el estado Amazonas, y también ganaba la mitad de la Guajira, que hoy prácticamente le pertenece a Colombia, porque Venezuela solamente se quedó con una pequeña franja de la Guajira. Antes de continuar, quiero recordarte que si te está gustando este video, no te olvides de darle me gusta, y si te gusta el contenido que estamos creando en este canal, ayúdame suscribiéndote para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Bueno, resulta que el periodo de Eleazar López Contreras estaba llegando a su fin, y si había algo que los militares exigían era que el próximo gobernante de Venezuela siguiera el linaje de los gochos, que perteneciese al estado Táchira. Y bueno, uno de los militares que resaltaba en esa época, y además que era el ministro de Guerra y Marina, que tenía buenas relaciones con la sociedad civil, era precisamente Isaías Medina Angarita. Isaías Medina Angarita entonces es electo por el Congreso de la República y asumiría la presidencia el 5 de mayo de 1941. Al entregar la presidencia de la República, Eleazar López Contreras, bueno, un tiempo después, cuando Isaías Medina Angarita crea el Partido Democrático Venezolano, él se afilia a este partido, y bueno, con el pasar de los años y gracias a algunas diferencias que tuvo con Isaías Medina Angarita por las reformas que estaba impulsando en pro precisamente de la democratización del país, empezaron a haber ciertas diferencias entre ellos, y estas diferencias, entre otros motivos, serían usadas también a favor de los rebeldes que dieron el golpe de Estado en 1945. Luego de ese golpe, tanto Isaías Medina Angarita como Eleazar López Contreras son expulsados del país, y además son acusados de enriquecimiento ilícito y peculado. Para esto, y luego de algunas entrevistas que recibió Eleazar López Contreras, él decía que para él era un elogio que lo hayan metido preso y que lo hayan expulsado del país, porque así ya él consideraba que había pasado por todas las etapas por las que pasaban los políticos en Venezuela. Pero lo único que sí no aceptaba es que lo trataran de ladrón. Pasaban los años, y después de que cayó el trienio Edeco y se impone Pérez Jiménez en la presidencia, bueno, que se instala, mejor dicho, la dictadura de Pérez Jiménez le dice a Eleazar López Contreras que él puede venir perfectamente, que puede volver al país. Él vuelve, aunque no estaba precisamente contento y de acuerdo con las acciones que llevaba Marcos Pérez Jiménez, pues decide volver, aunque se mantiene absolutamente separado de la vida pública, de la vida política. Sin duda alguna, la transición después de la muerte de Juan Vicente Gómez serían momentos complicados para el país, porque Eleazar López Contreras se encontró con una élite, con una clase política que iba
muy enlazada a lo que estaba establecido con la dictadura de Juan Vicente Gómez, pero también se encontraba con una dirigencia política opositora, con gremios, con generaciones estudiantiles que aclamaban la democratización del país, que exigían elecciones libres, elecciones directas, universales. Entonces, sin duda, yo creo que su personalidad neutral, que lo caracterizó prácticamente en toda su vida, incluso lo llevó a tener la desconfianza del propio Gómez, del propio Cipriano Castro, sin duda sería determinante esta personalidad para llevar a cabo las riendas del país 5 años que quizás de no haberlo llevado de la forma correcta, el país hubiese caído nuevamente en alzamientos militares, que bueno, gracias a la calma y cordura que él declaró, esto se pudo evitar. Pero la historia de Venezuela tiene nuevos acontecimientos, tiene nuevos personajes que se van incorporando después de 1941. Ha llegado el momento de hablar de Isaías Medina Angarita, pero eso lo vamos a dejar para otro video. Yo no me despido antes sin agradecerles por llegar hasta este punto de este video. Nos vemos en la próxima. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentarme ahí si les gustó el contenido que estamos dejando por este lado. Y obviamente sus dudas, si tienen dudas déjenmelas saber. Yo contento y con mi té los espero en la próxima oportunidad. Que estén muy bien.